Auspicia este programa William Hope. Cobertura médica. William Hope es salud. Desde ahora y hasta las 21. Bienestar 107.9. Con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Bienvenidos a Bienestar 107.9. De vuelta por acá. Muy contento de estar en Buenos Aires. Muy agradecido a Martín. Y un poco celoso porque Flor dice, lo extraño a Martín. ¿No fue así? ¿Es eso verdad o no? Bueno, sí, dije que me había llevado muy bien con Martín, que lo había entendido, que me gustó las temáticas que tocaron en el programa. ¿Eso implica que a mí no me entendés? Sí, por supuesto, claro. Ah, No. Está bien. Dije que Martín, dejaste un muy buen reemplazo. Quiere aclarar, Flor, pero oscurece, como se dice comúnmente. Yo contento de estar de vuelta, a pesar de eso. Y para seguir dando claves para vivir bien, para vivir mucho, para vivir con buena calidad de vida, hoy más que nunca. Hoy sabemos las respuestas, no son secretos, y se los contamos todos. Hemos pasado por cantidad de temas, vamos a repetir algunos, vamos a enfatizar otros, y vamos a seguir con ese orden que hemos usado en general, para en esta parte entrenarnos todos en reconocer los videos que vemos en Instagram, que es tan tentador, ¿no? Uno pasa y, por supuesto, ahora vamos a hablar después en inteligencia artificial, justamente el programa, la aplicación empieza a mostrarme lo que yo estaba buscando, lo que a mí me interesaba. Entonces, si ustedes escuchan salud, van a recibir muchísimos. Y entonces en esta sección del programa vemos muchos reels de Instagram para tratar de detectar cuáles son confiables y cuáles no. Vamos al primero. Sí, la regla del 330-300, eso está muy bien demostrado, ¿no? Que veas 3 árboles, tienes que ver 3 árboles desde el balcón de tu casa. El 30% de tu barrio tiene que tener verde, zonas verdes, y tienes que estar a menos de 300 metros de un gran parque. Esto se ha demostrado que cuando es la población que tiene acceso a esta regla es una población que tiene muchísimo menos, que por cierto en España es nada más que el 30 y tantos, 40% de la población, o la mayoría de la población, no cumple estas condiciones, pues cómo el no cumplir estas condiciones multiplica hasta por 7 el riesgo de presentar sufrimiento psíquico otra vez. Pero además de que es de sentido común, eso está estudiado científicamente, son estos estudios que sin embargo no llegan a las universidades, pero publicados en las mismas revistas de impacto, como te digo, con la misma metodología científica que se publican las otras cosas que nos inducen a recetar medicamentos, ¿no? Sí. Este es uno de esos videos para entenderlos, para aprender a desmenuzarlos. Este es uno de esos videos, o este señor hablando, para los que no vieron el video y están escuchando la radio. Lo que él dice no está mal. El énfasis que pone, quizás sí. ¿Cómo es esto? Hace muchísimo que sabemos que la naturaleza sana, es buena, es positiva, contribuye a aumentar nuestra expectativa de vida, a mejorar nuestra calidad de vida. Es así. ¿Por qué? También preguntémonos siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es porque está en nuestros genes. ¿De dónde venimos? Hace años, 1000, 5000, 10.000, hace 300.000 que somos más o menos, en África nos encontraron, después se mudaron a Europa, Asia, pero llevamos acá decenas de miles de años. No vivíamos en edificios, obviamente. Vivíamos rodeados de naturaleza. Entonces, se han hecho estudios en que se ha visto que hasta un espejo de agua, un pequeño lago, un pequeño arroyo, por pequeño que sea, el sonido mismo de olas, de noche, sin poder ver el mar, el oír el mar, el agua que corre por ese arroyo, eso es positivo para un ser humano porque está grabado en nuestros genes, es parte de lo bueno que tenemos en la memoria genética. Por eso, ahora, la regla es interesante. No estoy seguro si se puede hacer un estudio, y anoto acá porque no me quiero olvidar de nada, decir 7 veces mayor riesgo los que tienen, los que no. 3 árboles, el 30% de la zona donde vivo que tenga vegetación. El parque a 300 metros, si está a 200 es mejor, si está a 400 es malo.
Es muy difícil. Se hizo un estudio en Barcelona, 3.000 personas, y los números son malos, porque solamente, él creo que dijo un número más grande, pero creo que el 5% de la población accede a esa regla, a la que él dijo, no está mal poder ver 3 árboles, que el 30% del barrio tenga verde, que a 300 metros yo tenga un parque, pero solo el 5% de la población accedía a eso. Y el 30% más o menos en Barcelona, a nada de eso. Y cuando pensamos en ciudades, pensemos en América Latina, donde estamos nosotros. América Latina, muchas ciudades muy pobladas, mucho cemento, mucho pavimento, no tanto verde. Por eso el diseño urbanístico actual incluye eso, y muchos edificios tienen en el último piso verde hoy en día. Se les pone parque en el último piso, sea el último piso el 8, el 30 o el 60, como en edificios en ciudades muy desarrolladas. Entonces, sí es positivo, sí baja el cortisol, baja el estrés, aumenta el bienestar de la persona, mejora el humor, mejora el ánimo, el contacto con la naturaleza. Es intuitivo y además hay estudios que sostienen esto. Vamos a ver un segundo video. El cáncer no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia. De hecho, el cáncer está intentando salvarte la vida. Está creando un tumor, un lugar donde se depositen todas esas toxinas para que no se propaguen a otras partes del cuerpo. Bueno, en primer lugar, tanto si el tumor es canceroso como si no, el tratamiento pasivo es el mismo, de modo que en realidad no es necesaria la biopsia. De hecho, la mayoría de las personas no mueren de cáncer, sino por el tratamiento del cáncer. Sí, y cuando hacen la biopsia, recuerda que estamos tratando con la atención sanitaria, así que no se puede ganar dinero con seres humanos sanos, ¿verdad? De modo que cuando pinchan el tumor, lo abren y permiten que las células cancerosas y todas las toxinas dañinas se propaguen por todo el cuerpo. Entonces, ahora de tener un tumor en la biopsia, vuelven un poco más tarde y dicen, bueno, ahora el cáncer se está extendiendo por todo tu cuerpo, así que vamos a tener que medicarte y cobrarte más dinero, y vas a tener que hacer más radiación, quimioterapia y todo eso, lo cual es una locura. Porque el doctor Otto Warburg dijo, entre comillas, que ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un ambiente altamente alcalino y altamente oxigenado. Bueno, este es de esos videos que hemos mostrado y, ¿saben qué? Hay que compartirlo. Tenemos que hablar de él. Lo ponemos en la categoría de disparate absoluto. Todo, absolutamente todo lo que acabamos de escuchar está mal, muy mal. Y la verdad, puede hacer daño, mucho daño potencialmente. Alguien puede escuchar esto y repetirlo. Ya una vez pasamos uno, ¿no? Que la mamografía podía contribuir al cáncer de mama. Locura. Y esto es lo mismo. No, el cáncer no es un... También anoté las cosas que decía. Un sistema para supervivencia. Son genes, son mutaciones. Genes anormales que vienen con una mutación que de hecho hoy se estudian para saber qué tratamiento darle a una persona con cierto tumor. Se busca el ADN de ese tumor para saber qué mutación exacta tiene, porque hay quimioterapias, tratamientos que son específicos para ciertas mutaciones. Entonces la genética ha revolucionado el tratamiento del cáncer recientemente. El cáncer es un crecimiento descontrolado de células, una falla en la genética. Todos los días estamos teniendo mutaciones en nuestro ADN, todos los días. Y por suerte hay sistemas de corrección y anulan esa mutación, y anulan la expresión de esa mutación, y anulan la expresión de esa mutación, y por ahí no se puede anular y aparece un cáncer. Pero no, que acumula las sustancias tóxicas. ¡Qué locura! El cáncer se disemina y ahí es más difícil de controlar. Las biopsias. Habló en contra de las biopsias, lo que permite saber el nombre y apellido de ese tumor para poder hacer el tratamiento adecuado. El riesgo de una biopsia es mínimo. Y aparte en medicina todo es comparado con qué. En la vida todo es comparado con qué. Y la biopsia comparada con no sé qué tumor es, sé que la persona tiene cáncer, pero no sé cuál es. ¿Tengo que decir algo?
No, necesito saber específica, exactamente cuál es. Y hoy hay medicina de precisión. Obama la llamó medicina de precisión, que es la de la genética, en que yo sé la genética de ese cáncer, entonces voy a saber la droga que más efecto le hace. Así que lo de la biopsia y los avances que ha habido, ya lo dije una vez acá, en los últimos 50 años se ha duplicado la sobrevida en los cánceres en promedio. Expectativa de vida del cáncer de mama a 5 años, 90%. En próstata, 5 años, 99%. El cambio que estamos viendo en los resultados de tratamiento de cáncer son nunca antes se vieron. En los últimos, estoy hablando de los últimos 10 años, 5 a 10 años. Entonces, todo lo que dijo fue un disparate. Y encima, además, citó a Otto Warburg. Otto Warburg fue un científico genial, alemán, del siglo XX. De hecho, se lo propuso más de 40 veces para que ganara el premio Nobel. Más de 40 veces fue propuesto para ganar el premio Nobel y se lo dieron. Ganó él solo en 1931 el premio Nobel de Medicina. Era médico y químico. Y lo que más hizo es estudios sobre el oxígeno y oxigenación en la respiración. Pero también estudió en células tumorales, sí, se refirió al cáncer. Veía cómo obtenía energía la célula cancerosa a través de la glucosa, de una vía que no es la usual. Ese fue uno de los descubrimientos con los que contribuyó. Hitler lo respetaba por lo importante que era y lo que representaba para Alemania. Y él no respetaba al nazismo, tuvo problemas con eso, pero el nombre tenía un nombre demasiado grande y nunca se quiso ir. Y después hablan de lo alcalino. Eso es complicado, pero el pH del cuerpo tiene que ser neutro, como el agua. Eso es la cantidad de hidrógeno, de iones de hidrógeno. Eso da la acidez o alcalinidad. Es lo opuesto. Ácido, alcalino. Menos de 7 de pH, ácido. Más de 7, alcalino. El cuerpo muy justito funciona. 7,3, 7,4. Ese es el pH, lo que se llama el pH del cuerpo. Muy importante medirlo en la sangre. Pero no lo vamos a variar por una dieta. No van a poder darle a alguien de comer algo que le haga que el pH sea más alcalino. Aparte no queremos, el pH no tiene que cambiar. Queremos que se mantenga en ese rango muy estrecho que tiene. Bueno, acabamos de escuchar algo peligroso, dañino, malo. Que esperamos que en el futuro la inteligencia artificial pueda cancelar estas cosas en los medios. Creo que es suficiente para hoy y seguimos con la próxima sección. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el lunes. En hipermarketcarrefour.com.ar y ahora también en Express. 35% de descuento en marcas seleccionadas de caldos y suavizantes. 25% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y salsas listas. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y dulce de leche. Y los jueves en Hipermarket y Express con Mercado Pago. 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Un descuento sin trampas. Válido del 24 al 30 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918 todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en boletería del teatro. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal. Enero-febrero 2023. Kavak 107.9. Bueno, los colegas de la calle están muy despiertos y van por algunas preguntas para ver si la gente pisa el palito o no. ¿Y vos qué decís? A ver. Estábamos mejor. ¿Sí? Yo a pesar de la poca corta edad que tengo, estaba mejor. 34, pero tengo 3 hijos. Está corta, ¿no? Antes no trabajaba, me mantenía mi marido, ahora tuve que salir a limpiar casa. Pero ¿cómo? ¿Está mal laburar entonces? No, escuchame. Bueno, en su corta edad nunca había trabajado. Mirá qué suerte. Yo trabajo desde que tengo 17, la puta madre. Si buscás laburo conseguís, ¿eh? Qué difícil. Si buscás laburo y te ponés las pilas y sos mínimamente bueno laburando, conseguís laburo. Claro. No, aparte siempre podés trabajar para estar mejor de lo que estás sin trabajar. Exactamente. Pero trabaja. El problema es que tiene que ir a trabajar. ¿Cómo voy a tener que ir a trabajar?
El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. ¿Escuchás? Ya de vuelta, en la vida real. Si tuviese que resumir este audio diría gracias. Por tanta alegría, por lo cálido, por el amor. Fue un placer todo. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. ¿Buscas un gimnasio que te ofrezca mucho más a un precio accesible? En OnFit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Entrená en alguna de nuestras 17 sucursales en Cabo y Gran Buenos Aires, con equipos de última generación, clases para todos los gustos y los mejores profesores para guiarte en tu progreso. Descubrí nuestras nuevas sedes en Barrio Norte y Monte Grande. OnFit es para vos, es para todos. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así. Nada más que yo. Todas las veces, todos los martes, con el doctor Estirparo Martín. Lo extrañamos, estamos diciendo con Flor recién. Pero era la entrevista conmigo, así que ahora volvemos a las entrevistas de lujo. ¿Y qué tema es crucial? ¿Qué tema nos preguntan muchísimo? Y a nosotros, a mí en las redes sociales, permanentemente. Salud de las mujeres. Se habla poco específicamente de eso y hay mucho para decir. Entonces elegimos a alguien especial y la presento ahora. Ya está en contacto, pero la presento primero. La doctora Delfina Zelaski. Ella es de Paraguay, es ginecóloga y es especialista en medicina de precisión, funcional y longevidad saludable. Formada, ahí está mirando atenta, pero yo la sigo la presentación. Estudió en la UBA acá, en la Argentina, pero después tuvo especialización en Estados Unidos, en España, en Paraguay, y es una mujer moderna, millennial. Tiene una plataforma online científica para educación de médicos, para pacientes, sobre la salud hormonal, sobre el aspecto funcional de la salud femenina. Así que cubre todo. Y lo más importante, y ahí la voy a dejar hablar, la más importante es comunicadora. Este es un nuevo trabajo de los médicos. Tenemos que difundir la información científica. Nosotros sabemos traducirla del libro a la gente que tiene que saber para poder tomar decisiones educadas, sabiendo lo que están decidiendo. Debe ser así. Delfina, muy bienvenida, encantado de tenerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Quiero saber si se escucha bien porque de repente se entrecorta, así que quería saber cómo me recibían. Te oigo ¿Sí? perfecto, por ahí los labios se mueven Qué distinto bueno. que lo que oigo, pero se oye perfecto y te vemos bien. Buenísimo, súper bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá con un tema, ya te digo, es notable, ¿eh? Siempre. Primero que es sabido que las mujeres se interesan por la salud más que los hombres. Ahí en el San Valentín en Estados Unidos, por ejemplo, un regalo que siempre le dicen a las mujeres, regalale a tu novio, pareja, lo que sea, un chequeo de salud. Las mujeres son mucho más avispadas en eso y en otras cosas también. Déjame que empiezo directo, así vos hablás. La menopausia es como una cosa media invisible para mujeres que incluso están informadas. Se habla de, no voy a yo decir temas porque vos los vas a decir, de sí, ¿por qué esto? ¿Por qué no hay un conocimiento de una cosa tan importante, de un paso tan grande y tan importante para una mujer? No hay tanto mito, hay tanta cosa falsa, hay dudas. Contanos. Creo que la menopausia está teniendo en realidad una especie de resurgimiento en cuanto a la información que se divulga, en cuanto a la notoriedad que tiene y la libertad que tienen las mujeres de hablar de eso. Creo que, así como decís, es un tema invisible, pero está un poco cambiando ese paradigma porque la menopausia siempre se asocia como con
con un deterioro, como con estar de salida, como que con las cosas que ya no son como eran antes. Se vanagloria mucho la juventud, se vanagloria mucho el verse joven, el verse con toda la vitalidad plena, y es como que siempre crecimos con esa noción, las mujeres, de que la menopausia era ese, ya estás de salida, es el camino final y ya las cosas no son como antes, y es como todo asociado mucho como un bajón. Y hoy nos damos cuenta que a los 60, muchas veces vos seguís cumpliendo tus roles laborales tal cual como lo hacías a los 40, y lo haces feliz, no es que lo haces porque hay que seguir pagando cuentas, lo haces porque te dan ganas de hacerlo. Tu vida se prolongó no solamente en años, sino en responsabilidad, en calidad de vida y en ganas de vivir. Entonces, hoy en día las mujeres se sienten mucho más cómodas de no solamente hablar de cosas que le pasan a nivel de cambios, sino de compartir entre ellas. Entonces se vuelve como este espíritu colectivo de lo que a vos te pasa, me pasa a mí también, y esta cosa de no sentir vergüenza de estar en esa etapa de la vida y aspirar a algo mejor en esa etapa de la vida, que no sea asociarlo con un bajón, que sea asociarlo con un renacimiento, con un empezar de nuevo, con una etapa linda, nueva, llena de cosas por las cuales seguir mirando para adelante. Lo decís perfecto. Y nombrabas la edad, y la edad es clave porque no te voy a nombrar a Jane Fonda con más de 80 años, y la actividad, hablemos de Madonna, la actriz Sharon Stone, que tienen 67, Demi Moore, creo que tiene más de 60, 61, y son mujeres que vos decís, yo diría, están en la plenitud de la vida, y hace 20, 30 años habrías dicho, era mi abuela. La pregunta es, yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo, Delfina, cuando estudié ginecología hace muchos años en la facultad, que unos autores, Masser e Israel, decían que la menopausia empezaba en promedio a los 55 años. ¿Es más temprana ahora? ¿Es más temprano? ¿La menopausia es solo falta de estrógenos? Decinos, ¿cuándo empieza? ¿Cómo sabe porque una mujer de 50 años, una mujer de 48 que puede tener menopausia, es una chica, es una niña, y sobre todo de mi perspectiva, es una chica. Contanos, con respecto a la edad, estrógenos, ¿cómo se da cuenta esa mujer que le está pasando eso? En realidad, por definición, la menopausia queda declarada, por decirlo de alguna manera, si es que hace un año ya fue el cese de los ciclos menstruales, y si ya transcurrió un año, podríamos decir que queda declarada la menopausia. Sin embargo, existe una etapa anterior, que es toda esta transición menopáusica, que siempre yo le explico a mis pacientes, es tal cual como esa transición de la adolescencia. Son pequeños cambios que se van escalonando y que pueden suceder en distintos momentos. ¿Cuántas chicas vos las ves con sus cambios adolescentes que de repente a los 9 años ves una chica que tiene cambios mucho más acelerados que otra que de repente empezó con esos cambios a los 13? Entonces, lo mismo pasa en la transición menopáusica. Y lo habitual, lo que dice la literatura, es que, por ejemplo, vos puedas empezar a encontrar pacientes en transición menopáusica a los 45, pero lo real es que muchas veces, y esto es gracias a que las mujeres verbalizan más sus cambios entre ellas, que vos podés empezar a ver cosas como desde los 35, desde los 38, que son cambios naturales de esa etapa de la vida y que a veces se pasaban por alto. Y lo interesante de cómo cambió el paradigma, de cómo encarar la menopausia hoy en día, que es un poco de lo que vos decís, que no es simplemente hablar de una falta de estrógenos, digamos un declinio hormonal, sino es mirar para adelante, como yo decía al principio de la entrevista. No se trata simplemente de reponer hormonas como si fuera una fórmula algebraica. Falta A, le pongo A, falta B, le pongo B, sino pensar en que esta mujer que hoy tiene 35, 45, todavía no está en esa menopausia, está en esa transición, ya está presentando ciertos síntomas. ¿Cómo quiero que viva su vida a los 65, a los 70? Entonces, crecimos académicamente los ginecólogos con esta noción de que es un declinio de hormonas, especialmente de estrógenos. Entonces, de repente hablamos de una cosa como los calores. Los calores es algo que muchas mujeres experimentan incluso a sus 38, sus 39, sus 40, ¿sí? Menstruando cíclicamente, naturalmente, y nosotros nos educamos dentro de esta noción de que calores es igual a ese deterioro de los estrógenos. Y a veces son chicas que vos las evalúas y sus estrógenos están perfectamente bien o son compatibles con una persona de esa edad.
Entonces, lo que hoy en día promueve la medicina de precisión, la medicina funcional, que es esta de la que yo vengo, es esto de no solamente ir a buscar, falta A, le pongo A, falta B, es mirar a la paciente desde una visión más macro, más 360, más todo el contexto de su vida. A veces los calores nocturnos se deben a cosas como una alimentación que no es la adecuada, ¿sí? Los picos de glucosa durante el día, ¿sí? Y aparte la gente dice, bueno, glucosa, pero yo no como azúcar, doctora, te dicen todo siempre, ¿verdad? Y a veces los picos de glucosa pueden venir de algo que en papeles suena recontra saludable, como una alimentación hiperproteica, ¿sí? Esas alimentaciones como el gimnasio, ¿viste? Para ganar masa muscular. Y hay chicas que eso le eleva muchísimo la glucosa en sangre, las proteínas, los batidos de proteína, o sea, tienen picos de glucosa a lo largo del día y se debe a esta disparada del metabolismo, de la insulina, y los calores ocurren en el momento de la noche porque esto lleva a una conjunción de hechos que hiperactiva el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de alerta, el sistema nervioso de huida, el sistema nervioso que te despierta, se activa en la noche cuando tendría que estar relajado en la noche. Entonces fíjate cómo no tiene mucho que ver con una falta de hormonas, sino con una cuestión neuroendocrina, algo que está pasando en el sistema nervioso, y esta hiperexcitabilidad del sistema nervioso, como dije, puede tener que ver con una alimentación que no es compatible con esa etapa de la vida, pero puede tener también que ver con una cuestión de no estás manejando bien el estrés durante el día, ¿sí? Te quedas sobrepasada de cosas, nunca haces realmente esa cosa de rebobinar tu cerebro para irte a dormir a la noche, una hiperactivación simpática que hace que tengas esos calores a la noche. Entonces, la conversación hoy en día está cambiando un poco más a, sí, es importante hacer un reemplazo hormonal, pero también es importante evaluar otras cosas de la salud de esa mujer, cómo está conviviendo con esa etapa de su vida. Hay muchas cosas que se empiezan a cerrar en esa etapa de la vida. ¿Cuánto está mirando para adelante? ¿Cuánto está aceptando que ya no tiene más la edad que tenía antes, que los hijos se están poniendo grandes, que en el trabajo ella está ocupando otro lugar? Hay que empezar a tener conversaciones que la punta del iceberg de repente son los calores, pero todo lo que se ramifica a partir de esa conversación es toda una vida de un ser humano que tenemos enfrente, ¿sí? Y no solamente estar enfocados en esto se trata de hormonas, ¿sí? Es una vivencia, es un momento muy especial de la vida. Te entiendo, Delfina, perfectamente, porque no soy experto en lo que vos hacés, pero la visión holística del paciente, esa es la medicina de hoy. Para poder hacerlo individualizado y personalizada la medicina, tiene que haber una visión holística en que no es que falta A, B, C, y en base a eso te pregunto, porque una visión típica de mujer, déjame que diga así, grande o con varios años, como Madonna, es la famosa osteoporosis, el calcio, las mujeres pierden músculo, tienen grasa, ahora empiezan a ir al gimnasio. Cuando yo iba al gimnasio a los 20 años no había una sola mujer en un gimnasio, ahora la mitad o más son mujeres. Entonces, vos decís que si hay falta A no es solamente con A, si falta B no es el calcio, son las pastillas de calcio porque tienen osteoporosis y el músculo y tienen más pancita y les cuesta, contanos. Sí, también otra de las cosas sería como, no me atrevo a decir que es un mito, pero es un poco un concepto que no está del todo acertado desde el punto de vista de cómo funciona la biología de los huesos cuando nos vamos haciendo mayores. La reflexión que siempre le invito a hacer a mis pacientes es esta. Si vos te pones a pensar en tu yo de los 20, de los 30, y ahora ponele 50 y pico, 60, y en un hombre de tu misma edad, ¿sí? Que tiene 50 y pico, 60. ¿Qué es lo diferente en términos de los huesos entre esos dos grupos comparados contigo? ¿Qué es lo que cambió? ¿Acaso vos a tus 20 te tomabas medio litro de leche de vaca y por eso tenías más calcio, más aporte de calcio y ahora tenés menos? ¿Es realmente una falta de calcio lo que te condujo a esta pérdida de hueso? ¿Por qué tu marido, que tiene tu misma edad, no tiene una osteopenia o una osteoporosis, una pérdida de la masa ósea? ¿Qué es lo diferente entre esos dos escenarios? Son las hormonas, ¿sí? Y las hormonas no necesariamente es un discurso de que todo el mundo obligadamente tiene que estar con reposición hormonal, pero es que no tenemos que sentarnos a esperar a que venga la carroza de la osteoporosis, a que sucedan los calores, a que las cosas se manifiesten. Ya en los laboratorios, desde un punto de vista de lo funcional y la medicina de precisión, nosotros ya nos empezamos a dar cuenta
de que hay cosas sucediendo alrededor de esa masa ósea que la van a deteriorar, que no tienen nada que ver con el calcio. Cosas como, por ejemplo, el estar constantemente inflamados, el estar constantemente oxidados. Y en términos coloquiales, ¿eso cómo se puede representar? Por ejemplo, un mal manejo del estrés, no dormir lo suficiente, comer comida ultraprocesada y de delivery todo el tiempo, no comer esa comida casera, ancestral, por decirlo de una manera, esa que comían antes nuestras abuelas, ¿sí? Fumar, no hacer ejercicio de fuerza, lo que mencionabas. Las mujeres, yo creo que vamos a ver mujeres menopáusicas más adelante que van a tener otro futuro en cuanto a su masa ósea, porque como decís, ahora ves muchas más mujeres en un gimnasio. Se rompió un poco esa idea de que al gimnasio no va para ponerse grande y feroz y musculosa, sino uno va para ponerse fuerte y los huesos son parte de esa ecuación. Pero detrás del deterioro óseo, principalmente están las hormonas. Ese es el cambio que hubo, que hizo que hoy tus huesos sean más vulnerables en la menopausia. Y por otro lado, es toda esta cosa del estilo de vida que va desde cómo manejas tus emociones hasta cómo te alimentas y cómo evacuas toxinas. Algo tan cotidiano como eso, que muchas veces siempre, cada vez que alguien me entrevista o doy un webinar o algo, hablo de eso. ¿Cómo no hablamos de si nuestros pacientes transpiran, se hidratan y orinan adecuadamente y van de cuerpo adecuadamente? ¿Por qué olvidamos eso siempre? Los médicos que forman parte de los primeros 3 años de la carrera te hablan todo el tiempo de absorber, metabolizar, eliminar, ¿verdad? Es como la función básica del ser humano. Entonces, ¿cómo no estamos hablando con nuestras pacientes de cuánto realmente drenan toxinas en su día a día? ¿Qué tal van de cuerpo? Entonces, a la hora de dar una hormona, indicar una hormona, ¿cómo va a eliminar los residuos de esa hormona? ¿Cómo está eliminando las toxinas de todos estos procesos inflamatorios, de toda esta oxidación? ¿Cómo está detoxificando su hígado? ¿Cómo está detoxificando? Entonces, la visión de está perdiendo masa ósea es equivalente a perdió calcio. Puede ser que el calcio sea parte de la ecuación, pero hay un montón de otras cosas que la pusieron en este escenario que no debemos olvidar. Y cuidar nuestros huesos o llegar a la menopausia de manera saludable es algo que no empieza cuando te empiezan tus primeros calores a los 35. Empieza a los 20 cuando agarraste un mapeador. Empieza, ¿verdad? Cuando tuviste 800 blackouts tomando alcohol desmedidamente, siendo joven. Todas esas cosas te oxidaron. Y sí, hay que vivir la vida, pero también uno tiene que pensar en cómo quiere vivir la vida el día de mañana. Delfina, espectacular, derribando mitos. Hay una experta derribando mitos. Y déjame que cierre la entrevista, la charla. La tendríamos que repetir, va a quedar mucho afuera. Pero déjame que cierre con un tema tabú. Y de por ahí que genere discusión entre hombres y mujeres, parejas. La menopausia también se asocia con una disminución de motivación, de interés, de energía, de deseo en las mujeres. Y la parte sexual es fundamental. Hace el comentario que has hecho, que seguramente te preguntan qué vos sabés con respecto a esto. Sí, hoy en día es una conversación que en el consultorio, yo creo que cuando mi mamá entró a su menopausia, hoy en día mi mamá tiene 70 y pico, y cuando mi mamá entró a su menopausia, yo creo que no era un tema de conversación tan frecuente en el consultorio. Claro. La expectativa de las pacientes cambió muchísimo y la libertad de hablar de ciertas cosas también cambió muchísimo, lo cual me parece para bien, ¿verdad? Sí. No se pormenoriza el tema del cambio de la iniciativa para la vida íntima en la etapa de la perimenopausia. Esto empieza mucho antes, hoy en día se ve mucho antes. Y si bien puede tener que ver mucho con el descenso de una hormona que es la testosterona, ¿sí? Hay un montón de otras hormonas en juego, ni hablar. Hay hormonas que se deterioran a nivel suprarrenal, el cortisol, la DEA, que tienen muchísimo que ver con este tema de la iniciativa y la conexión. La oxitocina, hoy en día usamos oxitocina como un reemplazo hormonal en pacientes con baja iniciativa para el deseo sexual, pero de vuelta, siempre me voy a volcar a lo holístico. Y yo cuando mis pacientes me dicen que tienen menos iniciativa para tener relaciones sexuales con su pareja y que eso cambió a partir de que están en esta transición menopáusica y en la menopausia, siempre yo las invito a hacer un poco de autoobservación. Hoy en día lo que vemos es que
no hay espacio mental a veces para esas cosas. No hay espacio físico también para esas cosas. Están que los hijos, el trabajo, ¿viste? Hay que entrenar, hay que estar espléndida, hay que actualizarse con cursos para el trabajo, que esto, lo otro, aquello. Venimos para 10.500 expectativas de la afuera. ¿Y cuánto del espacio mental le estás dedicando realmente a tu vida íntima, a tu vida de pareja? ¿Cuánto realmente están buscando esos espacios de conexión entre ustedes dos? Yo tengo un montón de pacientes que están bañadas, manguereadas, como digo yo, en testosterona. Le han puesto testosterona en todas sus versiones y presentaciones, pero hay un problema de vínculo ahí, ¿sí? Ya no sienten más lo mismo que antes. Yo siempre hago esta pregunta, ¿qué cambió entre ustedes dos? Antes de ir a poner una hormona, hablemos de eso, ¿sí? ¿Qué cambió contigo? Por ahí con tu propia relación, con tu propio cuerpo. ¿No te sentís más cómoda con cómo te ves? Y eso te hace sentir menos atractiva, ¿sí? Son mujeres que ya dejan de ovular, por ahí no estás en la menopausia, francamente, pero la ovulación es el periodo donde vos más conectás con tu lado sensual, atractivo, de querer arreglarte, ponerte la minifalda y encima tu marido, tu novio te parece 10.000 veces más churro que hace 2 días atrás. O sea, todo te predispone mentalmente para el encuentro íntimo. Entonces, al ir dejando de ovular, es natural que ese surgimiento hormonal que te conecta con eso se diluya un poco. Entonces, ¿cuánto vos estás dedicándole al vínculo? ¿Cuánto ustedes dos? Porque hay una responsabilidad mutua, ¿verdad? ¿Cuánto le están dedicando al vínculo? Sí, yo puedo corregir todas las hormonas del mundo, pero si no nos atrevemos los médicos a tener esa conversación de cuánto espacio mental le estás dedicando a tu autocuidado, a vos sentirte linda con tu propio cuerpo, y a ustedes dos que conecten más allá de las responsabilidades de todos los días, creo que eso es un poco lo que se está perdiendo. ¿Cuántas veces la gente llega a su casa a la noche, los chicos se durmieron y están ahí scroll con el celular, ¿verdad? Sí, ¿Y cuánto realmente hay de diálogo, de conexión, de armar citas, ¿verdad? De buscar qué los unió en un principio, ¿no? Sí. Sí, lo que está diciendo es perfecto. Eso, promover vínculos más sólidos. Y creo que eso se diluye mucho. Y muchas veces pasa que los chicos se van en la menopausia, los hijos, cuando estamos en esa etapa, abandonan el hogar. Y ahí hay como grillos de fondo, ¿verdad? ¿Qué pasó con nosotros dos? O sea, antes de hablar de hormonas, hablemos de pareja, de vínculo, de conexión, de salud mental entre ambos, de valorar ese vínculo que los trajo hasta ahí, criaron chicos, construyeron esa familia, ¿verdad? O sea, ¿qué los une en este momento de la vida? Antes de echar mano a cualquier hormona. En todos los temas que te pregunté, vos buscaste el pensamiento lateral, lo otro que hay. No es solo el calcio, el estrógeno, la testosterona. Hay mucho más y dejaste pasar ahí sutilmente a los hombres también, son parte de esto, que sean más románticos, que entiendan que si las mujeres a los 20 años necesitan ese romanticismo, después, años después, mucho más aún. Delfina, espectacular, te agradezco infinitamente, estoy seguro que los que escuchan también te agradecen. Así que vamos a hablar de vuelta, yo te aseguro, desde Asunción a Buenos Aires, conexión para hablar de nuevo de este tema. Te agradezco. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un cariño, Delfina, muchas gracias. Ahora en Bienestar 107.9. El Noti. El Noti. Ir al baño por las dudas. ¿Este hábito es realmente bueno para la salud? Los médicos advierten que ir al baño por las dudas, cuando no sentimos urgencia real, puede alterar la comunicación natural entre la vejiga y el cerebro. Esta práctica común, especialmente antes de salir de casa, podría generar problemas de vejiga hiperactiva a largo plazo. Revolución en la prevención del VIH. La FDA aprobó la primera inyección que protege contra esta infección. La FDA estadounidense aprobó una inyección preventiva del VIH que se aplica solo 2 veces al año y mostró casi 100% de efectividad en ensayos clínicos. Sin embargo, su alto costo y los recortes en programas de salud global limitan el acceso en países de bajos ingresos. Día Mundial de la Lucha contra la ELA, la enfermedad silenciosa que afecta a las neuronas motoras.
El 21 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la ELA, una enfermedad que afecta a 7 de cada 100.000 personas, deteriorando progresivamente las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario. El diagnóstico puede tardar años debido a síntomas sutiles que imitan otras patologías. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. En BA, cada peso cuenta. Por eso, aprovecha las ofertas impresionantes. Precios que te van a sorprender. Shampoo acondicionador Dava por 400 mililitros, 3.650 pesos. Si sos socio de ahorro, papel higiénico Fabilicare por 4 unidades, 1.450 pesos. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En BA, estás ahorrando bien. Válido del 24 al 30 de junio del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Atención Buenos Aires, desembarca la fanfarria ambulante con su espectáculo La Fabulosa Travesía. Una navegación musical delirante y desopilante por primera vez en el ND Teatro. Vacaciones de invierno, 25 y 26 de julio. Únicas funciones en el emblemático ND Teatro, la fanfarria ambulante. Compra tus entradas en plateanet.com y boleterías del teatro. En Terma, te traemos una promo para que ganes a lo grande. Ingresá al lote y hora de tu envase en termapromo.com.ar y participa por 1 millón de pesos por semana y experiencias increíbles todos los días. Con Terma, disfrutá y ganá. Promoción sin obligación de compra. Válida del 1 al 6 al 31 de 2025. Bases y condiciones en termapromo.com.ar. Algo sin alcohol, dietético, bajas calorías, libre de gluten. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso, con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto Pronta. Pobre, quien se la pierda. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo 2.599 pesos el kilo. Milanesa de bola de lomo cuadrada de novillito 9.999 pesos el kilo. Y palta 799 pesos por unidad. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 23 al 26 de junio de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. El Observador. Editorial de las noticias, sí. Flor. La primera era la vejiga y mucha gente debe hacer eso. A ver, por si acaso voy antes y hacen fuerza. La vejiga puede contener 500 medio litro de orina. Y vos sos joven, aguantás, te dan ganas de ir al baño. ¿Cuánta gente dice? Fui a la mañana y después voy a la noche. Aguanta mucho la vejiga. Medio litro, es un montón de orina. Con los años, cuidado, eso va cambiando. La vejiga se puede poner más reactiva, que contiene menos y avisa antes y necesita ir antes. Y yo en el consultorio a los hombres a partir de los 60 años es muy común que me digan, yo me levanto a la noche para ir al baño 1 o 2 veces, más común que las mujeres. Ahora, si alguien se fuerza a orinar, uno está alterando la normalidad y no es muy bueno alterar los procesos normales del cuerpo, porque pueden acostumbrar a la vejiga a recibir menos cantidad de orina. Estaba preparada en personas jóvenes hasta 500 mililitros, jóvenes me refiero 20, 30, 40, 50 años, hasta los 60 por lo menos, y puede ser que más, pero si yo fuerzo a la vejiga, le estoy diciendo no, con menos te vacío, con menos cantidad de orina te vacío, con 100 mililitros, con 200, lo hago por si acaso, malo, porque aparte están haciendo fuerza con los músculos que están ahí para poder vaciarla forzadamente, y entonces eso, si son una persona que hace eso, no, hay que reentrenarse a dejar el ritmo natural. ¿Y cómo se reentrena uno? En el momento que sientan que les está avisando que quiere ir porque ya está mal la vejiga, porque la han acostumbrado a vaciarse más rápido, traten de distraerse. Hagan una técnica respiratoria. El mindfulness
ayuda, que lo hemos nombrado tantas veces porque es muy bueno para la calidad de vida, para la longevidad. Entonces, una técnica de meditación. Pero traten de reentrenarse para aguantar más y no estar mal acostumbrando esa vejiga a vaciarse rápido. La segunda noticia es revolucionaria, porque se usan ahora medicaciones, fue revolucionario cuando aparecen estas medicaciones que tomándose, inyectándose, previenen la infección con el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Las personas pueden tener relaciones, no se contagian. Y acá se hizo este estudio, 2 inyecciones anuales, en África se hizo, no me acuerdo, eran 2.000, 3.000 mujeres, ni una sola se infectó teniendo relaciones sexuales con hombres que estaban contagiados, infectados con el virus. Ni una sola se contagió. O sea, la eficacia del medicamento es tremenda. Pero ¿cuál es el problema? Lo que se decía del costo. El laboratorio dijo que para países emergentes o de bajo ingreso va a dar un par de años a un valor mínimo. Va a permitir que otros laboratorios lo copien y lo fabriquen para poder distribuirlo de nuevo para países que cumplan con los requerimientos. Pero Brasil, por ejemplo, no cumple con los requerimientos y es un país de alto contagio, alto índice de contagio. Hace 1 año, 2 años, la estadística se contagiaron 1.300.000 personas con el virus de inmunodeficiencia adquirida en el mundo. 1.300.000. O sea, esto sigue pasando y al mismo tiempo estamos viendo que hay medicamentos que podrían terminar con esta enfermedad. Son muy caros, sí, son carísimos, pero la cuenta que hay que hacer es ¿y cuánto vale una persona que esté enferma y que hay que darle los antivirales para tratar la enfermedad? Esa persona vale $1 millón. Ese tratamiento cuesta $1 millón. Es infinitamente más que el tratamiento preventivo para no contagiarse. Y termino con el ELA. El ELA es una enfermedad de mi especialidad, de la neurología, esclerosis lateral amiotrófica. No confundir con esclerosis múltiple, no tiene nada que ver. Esclerosis lateral amiotrófica en que se enferman las neuronas de la corteza cerebral y entonces los impulsos para mover el cuerpo no llegan bien. Y se enferman las neuronas de la médula espinal, que son las que reciben el impulso de la corteza cerebral y que van a mover ese brazo, esa pierna. Y puede empezar con algo muy trivial, porque la noticia decía que a veces se tarda mucho en el diagnóstico. Es verdad, porque empieza con doctor, me tropiezo, noto que me estoy tropezando, noto que me cuesta abrir un jarro, un frasco, la tapa de una gaseosa. Debilidad sutil que va progresando hasta que la debilidad hace que la persona no pueda tragar, no pueda hablar, no pueda respirar y la enfermedad lleva a la muerte en pocos años. Entonces es una enfermedad muy grave, hay mucha investigación, hay decenas de drogas en estudio en este momento, hay algunos medicamentos aprobados para el tratamiento del ELA que tienen un efecto modesto, pero hay medicamentos aprobados para su tratamiento y para acompañar al paciente, para tratar cómo se hace, no es solo el neurólogo, es un equipo que tiene que tener gente de rehabilitación y la tecnología ayuda. Ya hablamos en este programa de esas interfaces con chips en el cerebro que transforman el pensamiento de una persona en palabra. Entonces la persona piensa lo que quiere decir y sale el lenguaje hablado de lo que quería decir, así como también pensar en un movimiento y se puede generar un movimiento. Tremendos adelantos tecnológicos y tengo optimismo para que haya tremendos adelantos en lo que es farmacología para el tratamiento, para poder detener la progresión de esta enfermedad o curarla. Y anunciamos que íbamos a hablar de sueño y yo lo que voy a decir es el nudo del tema y lo vamos a seguir desarrollando en otros programas. ¿Cuál es el nudo? Hemos dicho tanto que hay que dormir 7 u 8 horas y es verdad, hay que dormir 7 u 8 horas. Sepan, y lo he dicho, que hay algunas personas con una genética especial, un gen que se llama DEC, que pueden dormir menos, pueden dormir 5 a 6 horas y estar bien, no sufrir con eso, porque en la mayoría de las personas, los que duerman menos de 6 horas, eso está asociado con un mayor riesgo de demencia. No es que yo aguanto, yo puedo, no hay problema, yo duermo 5 horas por noche. No, eso enferma el sistema cardiovascular, más riesgo de infarto, más riesgo de ACV y el cerebro, claramente más riesgo de demencia. Y ese gen DEC que nombré recién es absolutamente excepcional, muy excepcional. Algunas personas lo tienen, excepcionalísimo.
que realmente puedan dormir 5 horas y en esas 5 horas hagan lo que todos los demás, el 99,89% de la población, necesitamos 7 u 8 horas para hacer. Es tan importante lo del sueño que piensen esto. En Estados Unidos, hemisferio norte, en el cambio horario, en primavera generalmente, en esta época de la Argentina, hay un cambio de horario de 1 hora, de 1 hora de sueño menos. Cuando cambia ese horario, son cientos de millones de personas afectadas. Cuando cambia esa hora de menos, se ha estudiado que al lunes y martes siguiente del cambio horario en que las personas han dormido solo 1 hora menos, por ejemplo, las donaciones que se hacen son menores que en todo el resto del año. O sea, cambia el humor, cambia la actitud de la gente. Nos enferma literalmente el dormir de menos. Entonces, lo que quiero que desarrollemos en el próximo o en los próximos programas, en lo que haga falta, es que no es solo un número de horas, hay una calidad del sueño que es crítico tener. El sueño tiene fases. Hay una fase de sueño liviano, la mayor parte del sueño. La fase del sueño profundo, fundamental para la memoria y otras funciones, y voy a explicar por qué. Eso es poco tiempo. 1 hora, 1 hora y media por noche, no llega a 2. Después el soñar, que es varias veces por noche, y mientras soñamos también estamos haciendo terapia psicológica, lo vamos a explicar. Y después despertares, porque si yo me despierto varias veces durante la noche, mi calidad de sueño no es buena. Insisto, no es cierto, hay gente que puede dormir 8 horas, 9 horas con mala calidad de sueño. Y si hay mala calidad de sueño, el sueño no está cumpliendo su función. Acuérdense de esto, puede costar mucho, pero yo finalmente decido lo que como o no, si como bien o mal, ultraprocesado, como hablaba nuestra invitada hoy. Yo puedo decidir si hago ejercicio o no hago ejercicio. Ya sabemos que el ejercicio no es opcional, pero cada uno elige. Yo puedo decidir hacer mucho, poco, pero yo no puedo decidir sobre el sueño. Dormimos lo que podemos y los médicos ayudamos, intentamos ayudar a que las personas duerman mejor. Entonces les voy a hablar de nuevos remedios, los DORAs. Y dejo todo esto para nuestro próximo encuentro, pero me despido, vuelve DJ Conrad. Y hoy con alguien que empezó en los 70 con uno de los primeros grupos de rock y se fue de él. Y se hizo un autor exitosísimo como solista y con una gran banda siempre, Peter Gabriel. Y una de las canciones favoritas o las que más me gustan, que es la que quiero compartir con ustedes hoy, es esta, In Your Eyes.